Queridos hermanos, invoquemos la presencia del Espíritu Santo sobre nuestra vida, diciendo todos: ven Espíritu Santo, llena nuestros corazones de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad, y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Sean bienvenidos, queridos hermanos. Aleluya, aleluya. El Señor ha resucitado. En verdad, el Señor ha resucitado. Aleluya, aleluya. Felices Pascuas de Resurrección, feliz semana de Pascua. Saludamos a todos los hermanos quienes vienen llegando, quienes están en esta celebración de la Eucaristía. Que Dios les bendiga y les acompañe. Me alegra poder estar con todos ustedes presidiendo y compartiendo esta Santa Misa. Hoy la palabra de Dios tomada del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 14, nos muestra a los apóstoles guapos. Nos muestra a los apóstoles llenos de valor. Se murió el Señor. Los apóstoles estaban tristes. El Señor resucitó, se les apareció, les dijo: subo a mi Padre, al Padre de ustedes, al Dios, a mi Dios, al Dios de ustedes. Los apóstoles se alegraron porque vieron al Señor y se pusieron a predicar. Se pusieron a evangelizar. Más adelante en el libro de los Hechos de los Apóstoles vamos a ver cómo los judíos decían: ¿y cómo hablan estos? Son personas iletradas, son personas de la muchedumbre, de la chusma. Y miren cómo hablan con tanto aplomo. Habían medos, pardos de Mesopotamia, elamitas, gente de todas partes del mundo. Y los apóstoles predicando la palabra de Dios. Y los apóstoles llevando el mensaje de Dios. Y los apóstoles con guáramos, con valor, con aplomo, predicaban el mensaje sin miedo y con valentía. Un libro muy bonito de la Biblia, todos son lindos, pero un libro muy bonito es Los Hechos de los Apóstoles. Ojalá usted tenga algún tiempo para leer todo el libro de los Hechos de los Apóstoles. Y va a ver cuáles son los hechos y las acciones que hicieron los apóstoles. Los apóstoles no se quedaron de brazos cruzados. Los apóstoles no se quedaron llenos de temor. Los apóstoles no se quedaron encerrados y nunca salieron. Tenían miedo. Un día Jesús llegó a la casa donde estaban los apóstoles, encerrados por miedo a los judíos. Sí tenían miedo. Heriré al pastor y dispersaré a las ovejas. Los apóstoles se encerraron, salieron huyendo. Los apóstoles tenían cobardía. Jesús estaba siendo golpeado y maltratado. Y agarran a Pedro y le dicen: epa, Pedrito, ¿y tú no eres el que andaba con Jesús? No. Epa, pero tú eres Galileo. No, yo no lo conozco. Epa, pero usted se parece a ellos. No. Pedro agarró y se fue. Tenían miedo, estaban asustados. Eran seres humanos. Eso es normal. Pero una vez que Jesús se les presenta, sopla sobre ellos y le dice: reciban al Espíritu Santo, a quienes ustedes les perdonen los pecados. Cuando Jesús se les presenta a ellos, le dice: mi paz les dejo, mi paz les doy. Cuando Jesús se les presenta y les da valor y les da fortaleza, esos hombres fueron capaces de dar la vida en la cruz por el Señor. Esos hombres tuvieron valor por entregar su vida por causa del Evangelio. Y todos los apóstoles murieron sacrificados, martirizados y derramaron su sangre por causa de Jesucristo. Porque tenían valor, porque tenían fortaleza, porque el Señor infundió en nosotros, en ellos el deseo de predicar sin miedo, con valentía, a pesar de los que dirán, a pesar de las contrariedades. Y nosotros que somos una cuerda de flojos y de perezosos que nos sentamos y nos instalamos y ahí nos quedamos y no queremos salir por miedo a la gente. El que dirán es un león de paja que asusta a los niños y a los católicos. Usted agarra su Biblia, se va a predicar y a alguien le dice: ay, pero deje de ser fanático.
Ay, sí, ahora muy santurrón porque carga la Biblia. Ay, puro darse golpe de pecho con la Biblia y no practica nada. Mire, curita, venga, con esas palabras tontas, con esas palabras a nosotros nos callan, nos sientan y nos quitan la gana de predicar y de evangelizar, porque así somos los seres humanos. No queremos ver ojos bonitos en cara ajena. Cuando veamos a alguno que está predicando, evangelizando, llevando la palabra, ahí le tiramos una patada, ahí le tiramos una palabra, ahí le tiramos una bomba para que se calle y no predique más. Cuando vemos a una persona que está entusiasmada por llevar el evangelio, por meterse en las cosas de Dios, por tener ganas de servir al Señor, ahí le lanzamos una sátira de palabra para que ese se vaya a dormir y no predique más. ¿Cómo la ve usted que tiene lente? Miren cómo dice Hechos capítulo 2, versículo 14. Oigan con atención. El día de Pentecostés se presentó Pedro junto con los 11 ante la multitud y levantando la voz dijo: Israelitas, escúchenme. Jesús de Nazaret fue un hombre acreditado por Dios ante ustedes mediante los milagros, prodigios y señales que Dios realizó por medio de él y que ustedes bien conocen. Pedro con los 11 se pusieron a predicar y a hablar de Jesucristo. Pedro con los 11 se pusieron a hablar de los prodigios y maravillas que hacía el Señor. Pedro con los 11 van a tener la oportunidad de realizar milagros en nombre de Jesucristo. Van a tener la oportunidad de predicar el evangelio en nombre de Jesucristo. Y van a tener la oportunidad de ser perseguidos por causa de Jesucristo. Acababa de morir Jesús, acababa de ser crucificado, acababan de humillarlo hasta el punto de matarlo. Jesús había resucitado. Pocos sabían de la resurrección de Jesucristo, sabían que se había desaparecido y aquellos estaban siendo buscados, querían que los encarcelaran. Los 11 estaban siendo buscados, hasta recompensa se pagaría por ellos, estaban escondidos. Cualquier información había que avisar. Y cuando ellos recibieron la fuerza del Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo, se levantaron, se pusieron en pie y se fueron a predicar. Y Pedrito se puso a hablarle al pueblo y le dijeron: Jesús de Nazaret murió y resucitó y fue un hombre acreditado por Dios, por los milagros, por las señales. Y empezó a hablar de Jesucristo y empezó a hablar del Señor. Una enseñanza clara de este libro de los Hechos de los Apóstoles es que toda persona, que todo predicador, que todo ministro, que toda persona que evangelice debe hablar de Dios y debe hablar de Cristo, no de Él. Debe hablar de la acción de Dios, de los poderes, de los milagros que hace el Señor. Yo no comprendo cómo hay sacerdotes que se ponen a predicar y ni siquiera le dicen a la gente cuál es la lectura bíblica que va a explicar. Es más, se ponen a predicar y agarran la palabra de Dios y la cierran y por allá la tiran y vengo a hablarles de un cuento, de una historia, de una parábola, de cualquier cosa menos de las cosas de Dios. Pedro, cuando se puso a predicar, se puso a hablar del querigma de Jesucristo, del anuncio del evangelio. Y la gente lo escuchaba y la gente se admiraba y decía: náguara, este andaba con Jesús, pero este es un pescador, este es una persona humilde, este es una persona sencilla. Y aún así hablaba. El ministro que predique de Jesucristo, que hable de Dios, el ministro que siga al Señor, debe hablar bien y debe predicar la palabra de Dios. Estamos cansados ya de oír sacerdotes que hablen de cuentos, de fábulas, de historia, de comentarios, pero de Dios no quieren hablar. Pedro y los 11 tenían guáramos para predicar la palabra de Dios. Y aunque los mandaban a callar, le dieron una paliza, dice más adelante el libro de los Hechos de los Apóstoles. Y le dijeron: no hablen más del Señor, no hablen más de Cristo. Se fueron, predicaron y dijeron: primero debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. Los agarraron, le dieron otra paliza y varias palizas le dieron. Y ustedes van a ver cómo golpean a los apóstoles y siguen predicando. Cómo maltratan a los apóstoles y siguen predicando. Cómo persiguen a los apóstoles y siguen predicando. Y a nosotros que ni nos persiguen. A nosotros que ni una palabra nos dicen. A nosotros que ni una mirada nos echan. A nosotros que tenemos ya el camino abierto y recorrido y tenemos el camino bien amplio para predicar la palabra de Dios, no queremos hacerlo. ¿Usted se imagina cuánto le costó predicar a los apóstoles? ¿Usted se imagina
cuánto le costó evangelizar a los apóstoles y predicarle a paganos, y predicarle a judíos, y predicarle a personas que ni siquiera habían escuchado de Cristo. Los apóstoles tenían que predicar la fe en los lugares más recónditos y más duros, donde habían creyentes de otras religiones, donde habían personas que no creían en Cristo y que miraban a Cristo como un perdedor porque había morido, porque había muerto en la cruz, porque había fallecido en la cruz. Tenían que ellos observar cómo Jesús murió y decir, pero Jesús un fracasado, Jesús murió crucificado, no lo vieron resucitado. Y los apóstoles tuvieron que ir a predicarle a la gente que había visto la muerte de Cristo, que había visto a Jesús fallecido y de lo que todo el mundo hablaba. Jesús murió, Jesús perdió, Jesús no ganó. Cuando dice el Evangelio que cuando los soldados fueron a avisar que no estaba Jesús, los sumos sacerdotes le dijeron, miren, le vamos a pagar para que ustedes digan no que resucitó, sino que se robaron el cuerpo y dijeron que resucitó. Y esa fue la versión que los soldados sacaron. Esa fue la versión oficial que sacó el imperio, que sacó el reinado en ese momento. Cristo fue robado por los apóstoles. Y en esas condiciones donde no creían en Cristo, los ateos o los paganos, los judíos, donde la gente pensaba que Cristo no resucitó, sino que se lo habían robado. En esas condiciones donde la gente no creía en Jesús porque lo miraron muerto y crucificado. En esas condiciones donde vieron a Cristo fallecer y morir y decir chao, cheo. En esas condiciones les tocó predicar a los apóstoles. Les tocó evangelizar a los apóstoles. Donde no había fe. Donde la gente miraba que Cristo había perdido, donde la gente miraba que Cristo lo habían robado, donde la gente miraba, los judíos y los paganos miraban que Cristo había quedado allá en una cruz y hasta ahí había llegado. En esas condiciones les tocó predicar a los apóstoles y Pedro se paró con aplomo, con seguridad y se puso a hablar de los milagros, de las señales que Dios había hecho por medio de Jesucristo y hablaba de las grandes cosas que hacía, que había sido acreditado y que enseñaba. Y Pedro enseñando la palabra de Dios y enseñando las cosas del Señor. Y Pedro enseñando a Cristo en medio de gente atea, en medio de gente incrédula. Y ustedes y yo tenemos en la familia personas bautizadas. Tenemos en la familia personas confirmadas con primera comunión y con matrimonio. Y no somos capaces de hablarle a ellos que sí creen en Cristo. No somos capaces de invitarlos a las cosas de Dios. Pedro y los apóstoles tuvieron que hablarle a gente incrédula y ustedes y yo le hablamos a creyentes y no somos capaces de convencerlos ni de llevarlos a la iglesia. Pedro y los apóstoles tuvieron que hablarle a judíos y a paganos, personas que no creían lo mismo que nosotros en Cristo y aún así los convencían y se los llevaban a que siguieran a Jesús. Y ustedes y yo, que tenemos una familia católica y creyente, no somos capaces de llevarla a las cosas de Dios. Pedro y los apóstoles tuvieron que comenzar la predicación, la fe. Tuvieron que comenzar el mensaje, llevarlo en medio de una tierra árida, de un lugar difícil, de un lugar bien complicado. Y ustedes y yo, que ya tenemos camino hecho, no somos capaces de llevarlo. ¿Cómo la ven? Entre más fácil nos toquen las cosas, menos las valoramos. Entre más fácil consigamos lo que tenemos, menos lo valoramos. Pero entre más nos cueste, más lo valoramos. El ser humano tristemente se esfuerza más por lo que no tiene que por lo que tiene. El ser humano tristemente valora más lo que consigue con esfuerzo, con sudor y con lágrimas que las cosas que consigue a la facilidad. Y nosotros valoramos más cuando nos toque como a Pedro y los apóstoles abrir, enseñar, sembrar la fe y los cimientos, que cuando ya tenemos la fe que ni siquiera la respetamos y la valoramos. ¿Usted sabe cuánto se duró para hacer la Biblia? 380 años después de la muerte de Cristo salió la Biblia. Y aquella gente que tenía la Biblia la valoraba y la cuidaba y la respetaba y la leía. Y la gente quería tener Biblia, quería hacer oración y leer la palabra y no podía porque era muy costoso. Y hoy día, en pleno siglo XXI, que todos tenemos Biblia y tenemos la palabra de Dios, ni la leemos, ni la escudriñamos, ni la meditamos, ni siquiera hacemos lectura de las Sagradas Escrituras. Pedro y Juan y los apóstoles y todos los que seguían a Jesucristo
tuvieron la oportunidad de sembrar la fe en terrenos áridos. Después de la muerte de Cristo, Pedro y Juan sembraron la fe en terrenos difíciles, con mucha devoción, con mucho sacrificio, con mucha persecución. Y por eso esa fe que ustedes y yo tenemos hoy ha llegado, porque fue una fe cimentada en medio del dolor, del sufrimiento y de la sangre derramada por los apóstoles. Y hoy día nosotros, usted ni siquiera puede con sus hijos llevarlos a la iglesia. Usted tiene a sus hijos bien ateos allá en la casa. Usted tiene a su esposo parece una persona bien floja y bien perezosa que ni misa va los domingos. Usted tiene en su casa un esposo que ni a un retiro le acompaña. Usted tiene en su casa una esposa que ni hace rosario con usted. Usted tiene en su casa una esposa que ni Biblia lee con usted, porque tenemos la fe y como se nos ha dado en bandeja de plata no la valoramos, no la respetamos y no la amamos, ni siquiera la difundimos. Los apóstoles tuvieron que sembrar esa semilla y tuvieron que sembrar esa fe con mucho sacrificio y hasta el punto de que llegó a nosotros, y cuando nos llega a nosotros nos quedamos de brazos cruzados. Por eso yo siempre les digo a ustedes, lo bueno somos más, lo bueno somos más, lo bueno somos más. Y llegó la hora de evangelizar. Jesucristo, cuando se le presenta a los apóstoles en Marcos 16:15, le dice: vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. El que crea y se bautice se salvará. Y esa criatura somos nosotros, que hemos recibido la palabra, pero hemos sido bien negligentes y bien perezosos. Antes, una Semana Santa, un diciembre, toda la familia iba a la misa, porque el viejito y la viejita, que eran los abuelos, decían: a comer y a misa, una sola vez a misa, y vámonos a misa. Y hoy día, miren cuántos de su familia fueron a la Semana Santa, fueron a la iglesia, o van los diciembres, o van a las cosas de Dios los domingos. Miren cuánto de su familia, de 10 que hay en una casa, si acaso el papá o la mamá, van a la iglesia, y los hijos se quedan durmiendo bien y chévere, descansando. Y antes no era así, porque la fe no es que se está perdiendo, la fe no la estamos sembrando y no la estamos cultivando, y como no la sembramos y no la cultivamos, se viene abajo. Que esta palabra de Dios nos haga reflexionar a todos, que esta palabra de Dios nos haga meditar, que esta palabra de Dios nos ayude a comprender a nosotros que ustedes y yo somos llamados a sembrar la fe en un mundo ateo, en un mundo incrédulo, y tenemos que cumplir bien esta misión. Que la palabra de Dios habite en nuestros corazones. Amén.